7 puntos que voy a ir siguiendo, ya por entrar en materia, no la alargo mucho más, que serían el nacimiento del Císter y la figura de San Bernardo, la expansión del Císter, que supone toda una renovación monástica del mapa monacal en Europa, las influencias cistercienses en la espiritualidad, principalmente por vía de San Bernardo, el arte cisterciense, que supone también otra renovación importantísima en la historia del mundo occidental, los avances económicos y tecnológicos que aportan los monjes cistercienses en la Europa medieval, en lo que se ha denominado la revolución industrial de la Edad Media, a partir del año 1000, y ellos entran un poquito más tarde, una referencia también a las monjas cistercienses y a las órdenes militares. El Císter, como muchos de ustedes conocen, y bueno, trataré de no meterme en demasiados detalles en ello, el Císter nació a partir de un movimiento monástico en la región francesa de Borgoña, en torno a 3 figuras que han sido denominados por una novela de Raymond los 3 monjes rebeldes, sobre los cuales precisamente sé que se está haciendo una película con muy pocos recursos por parte de unos jóvenes españoles y que espero que tenga un éxito notable. Estos 3 monjes rebeldes, como se les ha denominado, fueron San Roberto de Molesme, que después de haber fundado este monasterio en el año 1075, un tiempo después, en el año 1098, sale con un grupo de monjes que desean tener una vida benedictina más estricta, un seguimiento más de cerca de la regla de San Benito, con una austeridad absoluta. Y al poco tiempo él habrá de volver a Molesme reclamado por los monjes, pero le va a continuar San Alberico. Y tras unos tiempos de dificultades les sucede el tercer gran fundador de Císter, que es San Esteban Harding. San Esteban Harding es quien redacta la Carta Caritatis, la Carta de Caridad, que se ha considerado de algún modo el documento constitucional o fundacional propiamente de lo que es la orden cisterciense. El bosque al que se retiran, el que tienen ahí una imagen, es el bosque de Císter. Yo voy a distinguir cuando hablo Císter a secas, como transcripción española del Citó Cistercium, cuando me refiero al emplazamiento del monasterio, y cuando digo el Císter me voy a referir a la orden y a lo que es el movimiento cisterciense. Allí, según algunas crónicas, algunas historias antiguas, había muchas veces la impresión de que en la época de estos 3 primeros abades se había producido una situación muy difícil, que ciertamente se produjo con los 2 primeros abades, y que cuando en el año 1112 o 1113 San Bernardo arriba allí con otros 30 compañeros, varios de ellos familiares y otros amigos, hizo que aquello se levantase. En gran medida esto es cierto, pero no es toda la verdad. Ya con San Esteban Harding, estos inicios cistercienses habían conocido un crecimiento incuestionable en cuanto a número de fundaciones, y algunas de ellas las va a protagonizar efectivamente el propio San Bernardo. El modelo de vida que seguían estos monjes cistercienses era un deseo de vivir una observancia lo más estricta posible de la regla de San Benito, incluso alejándose en algunos puntos, en algún momento inicial, a lo que podían ser las prescripciones de la regla, y acercándose más casi a la vivencia de los antiguos padres del desierto, los antiguos monjes de la Tebaida egipcia. Querían evitar, ante todo, convertirse en monjes con importantes rentas, dependientes de los señores feudales, acentuar el espíritu de pobreza, restablecer de una manera fundamental el valor del trabajo manual y fomentar una vida de austeridad, de silencio, acentuando la vida de comunidad. Había habido varios movimientos de reforma monástica en estos momentos también que acentuaban algunos de estos aspectos, pero con una tendencia eremítica, como podía ser la cartuja o la camándula. Sin embargo, los primeros cistercienses lo que desean es acentuar el carácter cenobítico, el carácter de vida comunitaria propio de la regla de San Benito. Y pronto se constituye lo que es la orden cisterciense, que en su funcionamiento se va a distinguir en gran medida del centralismo propio de la otra gran orden benedictina del momento, la orden de Cluny, los cluniacenses.
Los monasterios cistercienses van a tener una autonomía, aunque también estarán en relación con el capítulo general o reunión periódica de los abades en la casa madre del distrito de Cister. San Bernardo, que nace en el año 1090, llega al bosque de Cister, como señalábamos, en 1112-1113. Él pertenecía a una familia nobiliaria, el padre era un caballero, un noble de la nobleza guerrera de la Borgoña, y la madre profundamente piadosa. Él vive en este ambiente, pero pronto de esa formación caballeresca va a pasar a seguir el camino de los estudios, dado que se ven en él una serie de cualidades que hacen que los padres lo envíen a estudiar con unos canónigos regulares. Pronto entra como novicio, después de unos momentos de dificultades personales, y como monje muy pronto, en el año 1115, se le designa abad fundador de Claraval, de Clairvaux. De aquí la confianza que muy pronto deposita ya los primeros cistercienses en la persona de San Bernardo. Con él la orden va a adquirir, como señalaremos más adelante, una expansión enorme por Europa e incluso pasará de las tierras europeas llegando al Próximo Oriente. A él se le va a llamar muy pronto para ser el consejero de reyes, el consejero de algunos nobles destacados, como defensor de la fe frente a los herejes, como defensor de la unidad de la Iglesia frente también al cisma, el llamado cisma de Anacleto, un conflicto entre el antipapa Anacleto II y el Inocencio II. Se le llama también para pacificar los conflictos que surgen entre ciudades-estado en Italia, entre algunos reyes, entre señores feudales. Y de toda esta labor de San Bernardo, quizá una de las piezas más destacadas en la influencia que ejerce en la Iglesia y el auge que tiene el movimiento cisterciense es como en el año 1145 un abad de Trois-Fontaines, hijo espiritual de San Bernardo, se convierte en el primer papa cisterciense, que es Eugenio III. Y a él, precisamente, San Bernardo le dedicará un tratado, el Tratado de Consideración, el Tratado sobre la Consideración, que, por cierto, el Papa Benedicto XVI, en una ocasión que le señalaron cuáles eran sus libros de cabecera como pontífice, señaló la regla pastoral de San Gregorio Magno y el Tratado sobre la Consideración de San Bernardo. También otro papel muy destacado fue, y este fue uno de los motivos por el que más se le criticó en el siglo XIX y en parte del XX, fue la labor desempeñada frente a los errores de Pedro Abelardo, un tema en el que no voy a entrar aquí en la cuestión, aunque sí lo traté en otra ocasión bastante a fondo, porque, como señaló, es uno de los aspectos desde el romanticismo liberal del siglo XIX se hicieron más fuertes y más injustas acusaciones a la persona de San Bernardo. Y también entró de lleno en el debate sobre los errores de otro intelectual destacado del momento, no tanto como Abelardo, que fue Gilberto Porretano o de la Porrée. La última gran empresa que se confía a San Bernardo es la predicación de la Segunda Cruzada, que termina en un fracaso en 1146, un fracaso estrepitoso, pero que él asume con una profundidad espiritual sorprendente. Él lo asume como una identificación con la cruz por las críticas que va a recibir desde este momento, lo asume como una inmolación de su persona por las críticas que se realizan contra él y por lo que supone el propio fracaso de una empresa en la que había puesto todo su empeño. Muere en Clairvaux, en la abadía de Claraval, el 20 de agosto de 1153, habiendo nacido, como hemos indicado, me parece, en el año 1090. La expansión del Cister es uno de los fenómenos que más llama la atención de la plena Edad Media en los siglos XII y XIII, fundamentalmente el siglo XII. En el siglo XII, con la irrupción del fenómeno cisterciense y sobre todo la parte tan fundamental que tiene en ello San Bernardo, pero ya previamente también San Esteban Haldin, se puede decir que se renueva el panorama monástico de Europa. Aquí tienen dividido por obediencias las 5 casas madre, la casa madre primera, la de Citeaux, la de Cister,
y luego las otras 4 que derivan de ella, La Ferté, Contigny, Clairvaux, Claraval y Morimont o Morimundo, desde las cuales van a nacer el resto de abadías que se van afiliando a ellas. Este es un sistema clásico cisterciense, el sistema de filiación de unas abadías respecto de otras y en concreto de estas 5. Pueden observar que el mapa monástico europeo se llena de abadías cistercienses e incluso, como señalaba, se da el salto también al Líbano, a tierras del Líbano, de Siria, donde hay presencia cristiana, presencia cruzada en aquellos años. Los estudios más recientes señalan que había 74 monasterios cistercienses a la muerte de San Esteban Harding en 1134. Buena parte del éxito se debe a San Bernardo. Cuando fallece San Bernardo en 1153, aquí pueden observar el crecimiento en cifras, en 1153 el número había ascendido a 343 casas, de las que 162 eran de Claraval. Con San Bernardo la orden traspasó las fronteras de Francia, se hizo internacional, pasando a las tierras de Italia, de Suiza, de Austria, de Bohemia, de Inglaterra. Allí destacó su amigo San Elredo, Gales, Escocia, a tierras españolas viene también. La primera casa parece hoy día claramente que es Fitero, siempre se pensaba que era Moreruela, pero hoy se inclina todo más hacia Fitero en Navarra. Portugal, Escandinavia, Polonia, y al Líbano se salta en 1157 al poco de la muerte de San Bernardo. En 1191 había 333 casas cistercienses y unos 11.600 monjes, tanto de coro como hermanos legos. Y a finales del siglo XIII, un siglo después, llegaría a haber 647 abadías y más de 20.000 monjes. El siglo XII y el siglo XIII son los grandes siglos cistercienses. Esto suscitó, lógicamente, algunos problemas con los monjes cluniacenses, también por una parte por el ímpetu que caracterizaba la energía y la personalidad de San Bernardo, y por otra también porque los cluniacenses en un primer momento no recibieron con agrado la reforma cisterciense. Sin embargo, algunas de estas tensiones se fueron superando bastante pronto. Eran tensiones evidentemente nacidas del paso de monjes de una orden a otra y del reclutamiento de las vocaciones. Pero en gran medida se fue solventando por la amistad surgida entre San Bernardo y Guillermo de Saint-Thierry, Guillermo de San Teodorico, que finalmente acabó siendo cisterciense, primero había sido cluniacense, y la amistad también con Pedro el Venerable, el gran abad de Cluny de la época. Las cartas y la amistad que entre ellos se cruzan ayudaron a superar algunas de estas primeras tensiones. La influencia de San Bernardo en la teología y en la espiritualidad es incuestionable. Propiamente su teología se puede considerar que es una teología mística, es nacida de su experiencia espiritual, de su formación teológica ya recibida antes de ser monje y después como monje, y propiamente es una teología mística. Algunos adversarios suyos han querido negarle el papel de teólogo, pero numerosos estudios han echado por tierra esta visión. Y está reconocido por la Iglesia desde hace muchos siglos, pero muy singularmente en 1830 se le concedió el título de doctor de la Iglesia. Normalmente se le conoce como el doctor melífluo. Etienne Gilson, Paul Vignon, el padre Fuentes Crespo, los padres Leclerc, Merton, Ludi, filósofos como José Miguel Gambra han destacado los valores intelectuales de San Bernardo en el campo, por supuesto, de la teología, de la espiritualidad y también en el de la filosofía, donde el debate con Pedro Abelardo suscitó que muchas de las críticas hicieran verle como un burdo rústico, inculto, ignorante, representante de una mística antigua pasada de moda frente a la filosofía nueva que aportaba Pedro Abelardo. Todo esto, hoy día los estudios de varios de estos autores y otros más han señalado lo equivocado que estaban estas visiones y como San Bernardo es una persona que realmente tiene